Buenos días niños y niñas, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana aquí para aprender juntos. Estamos en la semana número 18. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir los impactos de los fenómenos naturales y aprovecharlos. ¿Ya? Entonces, esta semana ya estamos concluyendo nuestra experiencia número 6. Empecemos entonces conociendo nuestra meta del día de hoy. Hoy ustedes tienen que elaborar una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. Recordemos que Alicia y Luis, los niños que nos han acompañado durante toda esta experiencia, al inicio de nuestras actividades decían que habían ocurrido lluvias muy fuertes que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia contó lo que ocurre en la selva después de que pasan las inundaciones. Los suelos se quedan fértiles y son buenos para sembrar. Entonces, los fenómenos naturales no son del todo malos, también son necesarios para la vida del planeta Tierra. En la actividad anterior, también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para que estos fenómenos naturales no causen tantos desastres. A partir de todo lo que hemos aprendido sobre los fenómenos naturales, ¿has pensado que podrías compartir estos aprendizajes con tu familia y tu comunidad? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué propuesta de actividad les podrías plantear para poner en práctica acciones de prevención o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad? Mire, vamos a leer el siguiente texto que nos da una idea de lo que podemos hacer con toda la información que tenemos. Ya vas a observar muy bien sus partes. Son recomendaciones ante un huaico. En los primeros meses del año, en nuestra comunidad, acostumbra a llover mucho y eso se convierte en un riesgo para todos los que vivimos ahí. Por eso, quiero compartir contigo estas recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de un huaico. Presta mucha atención. Así es que presten mucha atención porque ustedes el día de hoy van a tener que escribir un texto parecido a este. ¿Ya? Teniendo en cuenta estas partes, el antes de un huaico, bueno, de acuerdo al fenómeno que ustedes elijan, el ejemplo es de un huaico, ¿no? Durante el huaico y después del huaico, ¿ya? Entonces, toda la información que tú has tenido te va a ayudar para poder escribir este texto de recomendación. Ahora, si es que hay que investigar más, investigamos más acerca, por ejemplo, si eliges el sismo, investigas acerca del sismo. Si eliges el tsunami, eliges las inundaciones, investiga sobre eso, ¿ya? Leamos entonces el antes de un huaico. Dice, ten a la mano tu mochila de emergencia. Esta debe tener elementos básicos como agua, ropa, alimentos no perecibles, se refiere a alimentos que no se puedan malograr. Por ejemplo, no vamos a poner en nuestra mochila manzanas, plátanos, ¿verdad? Porque de acá a una semana eso ya va a estar malogrado, ¿no? Tiene que ser alimentos no perecibles y un pequeño botiquín. Averigua si tu casa está construida en lugares de riesgo, por ejemplo, cerca de un río, ¿no? Identifica las zonas de seguridad establecidas en tu comunidad y comparte esta información con tu familia y vecinos. Eso es lo que nosotros debemos hacer antes de un huaico. Ahora, durante el huaico, o sea, en el momento que se está produciendo este fenómeno, dice, evacúa junto a tu familia hacia las zonas de seguridad previamente señaladas, ¿no? Porque eso ya lo hemos hecho en el antes, hemos identificado las zonas seguras. Por eso en el momento ya tú tienes que evacuar. Sigue las instrucciones de las autoridades. Y después del huaico, espera que Defensa Civil haga una evaluación de la zona. ¿Ya? Evita caminar por la zona de desastre. Apoyen la limpieza de las calles. Si sigues estas recomendaciones, estarás cuidando tu vida y la de los demás, ya que prevenir es mejor que lamentar. ¿Ya? Miren, este es un texto de recomendación acerca de cómo actuar frente a un huaico, ¿ya? Recuerda, tú tienes que hacer un texto algo parecido. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata o sobre qué trata este texto? Muy bien, sobre las recomendaciones ante un
huaico. ¿Qué partes tiene el texto? A ver, primeramente, ¿qué hemos observado arriba? Su título y luego el antes, el durante y el después. Esas partes importantes tiene el texto que acabamos de leer. ¿Qué crees que podemos hacer para prepararnos y hacer frente a un fenómeno natural? Prevenir, organizarnos, planificar, informarnos, ¿verdad? Todo eso tenemos que hacer antes. Piensa en el fenómeno natural que sucede con mayor frecuencia en tu comunidad. A ver, observa, investiga, conversa con tus familiares, a ver qué sucede más. De repente constantemente hay lluvias en tu lugar, en tu comunidad, o de repente constantemente pasan pequeños sismos, ¿no? Terremotos de repente no es muy común que hayamos escuchado ahora que pase frecuentemente en alguna zona del Perú, ¿no? De repente sismos sí, o inundaciones. Ya vas a elegir entonces el fenómeno natural con mayor frecuencia de tu comunidad. Busca información sobre ese fenómeno, ¿ya? Y en tus apuntes vas a colocar todo, y también actividades referentes a esto, si ya lo hemos hecho en clases anteriores, ¿ya? Que todo eso te va a servir. Recuerda, una propuesta de acciones contiene elementos visuales, ¿ya? Como un título que permite entender la intención del texto, es decir, para qué fue escrito, ¿no? En el caso del ejemplo nos decía recomendaciones para el huaico. Entonces sabemos de que eso iba a tratar sobre algunas indicaciones para afrontar un huaico, ¿verdad? Entonces el título es muy importante, tiene que dar a entender de qué va a tratar tu texto. Usa imágenes para reforzar lo que quieres comunicar. Enumera los pasos con números o con letras que permitan ver la secuencia de las acciones y diferenciarlas, ¿ya? Luego, miren qué van a hacer en familia, van a identificar, ¿ya?, las zonas de riesgo en tu casa. Por ejemplo, los ventanales, ¿no? Es una zona de riesgo. Pueden romperse los vidrios frente a un sismo, por ejemplo. O estar parados cerca a armarios de mi casa, roperos que se pueden caer frente a un movimiento, ¿no? Identifica entonces las zonas de riesgo y también van a identificar las zonas seguras. ¿Dónde están las zonas seguras en tu casa y también en tu comunidad? ¿Ya? ¿Estás preparado? Entonces, miren, todo esto nos va a ayudar a contribuir a que nuestra sociedad no cumpla o no se produzcan tantos desastres en caso de que suceda algún fenómeno natural. Ahora vas a elaborar tu plan de escritura, ¿ya? Como lo dice en el siguiente cuadro, dice, ¿qué escribirás? Recomendaciones vamos a escribirnos. ¿Para qué? Para orientar nuestras acciones y poder prevenir. ¿Quiénes leerán el texto? Mi familia, mi maestra, mis vecinos, ¿no? De la comunidad. ¿Qué necesitamos? Lápiz, lapiceros, hojas de reuso, apuntes de actividades anteriores. Así es que también tu portafolio puede entrar aquí. Organiza tus ideas teniendo en cuenta la estructura del texto que acabamos de leer anteriormente y lo planificado en esta tabla. Piensa en el título que le pondrás, lo que escribirás en la introducción y cómo ordenarás tus ideas, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que has desarrollado, planifica ahora la escritura de tu propuesta de acciones, ¿ya? Puedes hacerlo elaborando en tu cuaderno el siguiente esquema, ¿ya? Eso también te puede ayudar a organizar tus ideas. ¿Para qué escribirás el texto? Para dar recomendaciones. ¿Quiénes lo leerán? Ya ahí vas colocando. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? El lenguaje formal tenemos que usar. ¿Qué forma o estructura tendrá tu propuesta? Tendrá un título, una introducción y de ahí el antes, el durante y el después del fenómeno natural que hayas elegido. ¿Cómo lo difundirás? Puede ser por un video, grabación de voz, un audio, el WhatsApp o de forma escrita. ¿Ya? Tú elige por dónde vas a difundir. ¿Listo? Elabora tu propuesta y su secuencia de acciones. Las acciones que propongas ayudarán a tu familia y comunidad a prevenir los posibles riesgos o aprovechar los fenómenos naturales en tu comunidad. ¿Listo? Avancemos entonces. Recuerda que tu texto busca comunicar tu propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Es momento de escribir la primera versión, ¿ya? Para esto van a utilizar este esquema que te estoy dando acá, esta hojita, ¿ya? Propuesta de acción para prevenir los riesgos,
¿Listo? Aquí vas a escribir el nombre del fenómeno natural que has elegido. El sismo, las lluvias, las inundaciones, lo que tú hayas elegido. ¿Qué propuesta tienes? La escribes acá. Yo propongo hacer un plan que contenga el antes, el durante y después de un sismo, ¿no? Las acciones que debemos realizar durante esos momentos, ¿listo? Y empiezas acá. Antes de que suceda el fenómeno natural, por ejemplo el sismo, ¿qué debemos hacer? Vas colocando aquí, tener preparada mi mochila de emergencia, señalar las zonas seguras, etcétera. Para eso tú ya has hecho una previa investigación sobre este fenómeno, ¿no? ¿Qué acciones debo hacer mientras ocurre? O sea, el durante. Después de que ocurra el fenómeno natural, ¿qué debo de hacer? Y así, este va a ser tu borrador, ¿ya? Puedes agregar fotos o ilustraciones que sirvan de apoyo al texto, ¿ya? Luego vas a revisar si todas las acciones se refieren a tu propuesta. Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no puede haber acciones para prevenir huaicos, ¿no? O por ejemplo, si es que voy a hablar del sismo, no voy a poner en una de las acciones poner canaletas para llenar los tanques con agua. No, ¿verdad? No tiene nada que ver, eso sería para de repente las lluvias, ¿no? Ya, entonces tiene que guardar relación el título o el fenómeno que has elegido con todas tus acciones que vas a proponer. Otro aspecto que debes revisar es si tus actividades impactarán y movilizarán a las personas que reciban tu propuesta. Puedes leérsela a un familiar y preguntarle si lo que has escrito lo invita a hacer algo, o sea, le llama la atención. De repente también te puede dar algunas sugerencias. También vas a utilizar la siguiente tablita para que puedas ayudarte a corregir el texto o el borrador que acabas de hacer, ¿ya? Planifiqué el texto adecuándolo al tema y destinatario, utilicé el lenguaje apropiado, evité salirme del tema, usé adecuadamente la puntuación, puntos, comas, dos puntos, de repente las viñetas o numeré 1, 2, 3, A, B, C, D. Ahí también tienes que utilizar esos signos de puntuación. Revisé mi texto, usé conectores como luego, después, a continuación, ¿no? Hay muchos tipos de conectores. Reflexioné sobre el impacto que puede tener en el destinatario, o sea, si les va a llamar la atención, si los va a llamar a que ellos puedan realizar estas acciones. Bien, chicos, entonces, después de que tú hagas tu borrador, tu tarea es revisar, a ver si está listo para poder pasarlo a tu versión final. ¿Listo? Cuando ya tengas todo elaborado, haces tu versión final, le tomas una fotito y me lo compartes como evidencia en el grupo del WhatsApp. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. No olviden, espero sus evidencias. Gracias, hasta mañana.